Bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar en nuestro estudio y meditación de esta carta tan excepcional que es la carta a los romanos, y la podemos llamar excepcional en parte por su gran longitud y en parte también porque toca prácticamente la centralidad de las doctrinas cristianas en el núcleo principal, que es la justificación del pecador ante Dios. El pasaje que tenemos hoy, que en realidad teníamos, ha habido un poco de confusión también por mi parte, en realidad era del versículo 21, porque hay, en realidad ya también desde el versículo 9 es verdad que tenemos esa declaración tan sublime y tan importante en cuanto a que tanto los judíos como los gentiles están excluidos por propia naturaleza, por causa del pecado original, de la gloria de Dios. Y esto lo dice de esta manera, con la idea de si alguno de ellos, de estos dos grupos, tiene ventaja sobre el otro. ¿Tiene el judío ventaja sobre el gentil? Indudablemente, dice el apóstol, no tiene ventaja. O viceversa, ¿tiene el gentil ventaja sobre el judío? Ventaja quiere decir, tiene un plus, tiene una ventaja en el sentido de que es mejor o que está mejor situado. Por ejemplo, en el caso de los judíos por tener la ley y en el otro caso por no tenerla, porque podría caber la idea de que si no tienen la ley, entonces, ¿cómo se les va a culpar?, podría decir alguien. Todos esos argumentos aparecen en la primera parte del capítulo 3 y, por consiguiente, podemos dejar un poquito ya visto esa cuestión, porque allí se discutía, como recordaréis en la semana pasada, se discutía sobre si había fracasado acaso. ¿Había fracasado el plan de Dios? Porque resulta que el gentil, al no tener ley, no podría tal vez ser juzgado. Pues aquí el apóstol argumenta que de ningún modo, porque todo ser, toda criatura será juzgada delante de Dios. ¿Y por qué? Que naturalmente no porque ellos tengan la ley, los gentiles no tenían la ley, pero igualmente iban a ser juzgados y iban a hacerlo por sus obras y por el conocimiento que se puede tener de Dios en la creación y toda una serie de aspectos que hacen que el ser humano, tanto judío como gentil, quede completamente excluido excluido de una autojustificación. Nadie puede declararse justo o bien por haber cumplido la ley o bien por ignorar la ley. Ninguna de las dos cosas es válida delante de Dios. Por eso dice, en el versículo 9 está hablando de si nosotros, fijaos que está hablando como judío y como cristiano, estamos en desventaja. Se refiere a los judíos ahora. En ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos como a griegos, que están todos bajo pecado. Esa es la declaración del apóstol, como diciendo, no hay discusión posible aquí. No es mejor ni más favorable ser judío que ser gentil. Las dos cosas te ponen delante de Dios, delante de su tribunal, y vamos a tener que ser juzgados por Él, cada uno con respecto al conocimiento que tiene. Indudablemente que sí. El que pecó sin la ley será juzgado, dice la palabra también. De manera que no es porque el no tener la ley provea una ventaja. Y así llega a la conclusión de esos versículos tan importantes que son los 10, 11, 12. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y luego habla de la maldad humana. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas engañaron, veneno de áspides hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo esto es un golpe durísimo a esa teoría que tantas veces hemos mencionado aquí, humanista, del buenismo, de la inocencia casi innata del ser humano, y ciertamente de lo que estamos viendo todos los días en la prensa, en la televisión, en las películas, en los artículos de lo que sea. El presupuesto que se tiene hoy es siempre de que el ser humano es un ser muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, las cosas se tuercen por culpa de otros y entonces pues empieza a hacer alguna cosa que está mal. Hoy día los jueces mismos están completamente con su cerebro lavado por esas ideas y suelen con mucha frecuencia, no digo yo que sean todos, pero con mucha frecuencia pues vemos casos extraños, ¿verdad?, donde el delito pues casi se toma como si fuera una cosa intrascendente y por lo tanto el delincuente no es, según ellos, tan digno de castigo. Pero aquí dice que no hay justo ni un uno. No hay justo ni un uno. Es más, esa justicia o rectitud es la que se refiere al cumplimiento de la ley. En principio es referida a la ley, porque Dios es el único ser justo. Él ha dado su ley y en su ley está toda la verdad y está toda la justicia y rectitud. Pero no hay uno que pueda cumplir la ley, no hay uno que la cumpla. Y como dice aquí, todos se desviaron, todas a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Por qué? Pues porque el nivel de bondad aquí es la perfección. Y todo lo que sea un poco menos que la perfección, pues es indudablemente algo que Dios no puede aceptar. Y así queda aquí una sentencia, queda una declaración que ha de estar grabada en nuestra mente, sobre todo porque vivimos hoy en medio de una sociedad que se lo ha creído bastante. Y cuando vemos esas terribles matanzas que hoy se ven, matanzas horrorosas, por desgracia aún todavía también sale algún comentarista, algún periodista, algún lo que sea, que viene como a explicar el porqué de esas matanzas y al explicarlo lo justifica. Como diciendo, sí, pero es que los otros, tal, etc. Aquí nunca en la Biblia veremos una cosa de esa forma, porque el único que tiene en su mano la vara de la justicia y el derecho del castigo es Dios mismo. Y fijaos cómo habla de estas personas, del que no es justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Es un golpe definitivo. Ningún cristiano puede tener en su mente una idea de la bondad humana. No podemos aceptar. Y me diréis, pero yo he conocido personas muy buenas. Naturalmente que nosotros hemos conocido y conocemos hasta donde llegamos, porque del corazón humano y de la mente humana no sabemos nada. Quiere decir eso que a lo mejor hemos conocido a alguna persona que practica ciertas buenas obras, que puede tener gestos de abnegación,
de altruismo, de sacrificio, incluso por otros. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, al hablar del amor, dice claramente que si aunque yo diera mi cuerpo por los demás y todo, repartiera todo entre los pobres, etc., y no tengo amor, hay otra cosa pues que es el amor, que es diferente a todo eso. Pues no tengo nada. Y aquí podemos decir exactamente lo mismo, porque la bondad, aparente bondad humana, es una bondad que es exterior, que es externa, que no tiene nada que ver con lo que Dios conoce. Lo que Dios conoce, lo más profundo de nuestros pensamientos e intenciones. Es más del hecho de que una persona puede ser buenísima y puede ser un ateo perfecto. Es decir, no se cuida de Dios para nada. Y eso abunda, además, incluso. Por lo tanto, lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que eso no hay que tenerlo en cuenta. Que Dios dice que no hay justo ni aun uno. Que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios y que todos se han desviado y se han hecho inútiles. Y es un veredicto final, definitivo, y que nos abarca a todos los seres humanos. Por supuesto, judíos y gentiles. El apóstol estaba en ese momento, está aquí tratando y discutiendo el tema de judíos y gentiles porque era un tema candente en las iglesias de este primer siglo. Judíos y gentiles, claro, estaban en la misma iglesia. Muchos eran judíos y muchos eran gentiles. Y no se podían poner de acuerdo en un sinfín de cosas, de detalles. Como ya sabemos, en otros lugares aparece pues, el tema de la circuncisión, aparece el tema de la observancia del día de reposo, de las ceremonias, de los días sagrados y muchas cosas que están contenidas en cartas como la carta a los Hebreos y la carta a los Gálatas, por ejemplo. La circuncisión misma, por supuesto, también. O sea que todo este tema lo aborda el apóstol Pablo como para terminar ya con la discusión de si es mejor ser gentil o es mejor ser judío. El judío decía, es mejor ser judío porque nosotros hemos conocido la Biblia desde pequeños. Y el otro, el gentil diría, es mejor ser gentil porque como no hemos conocido la ley, Dios nos tratará mejor. Es decir, que había como dos opiniones con respecto a la función de la ley. En ambos aspectos los dos estaban equivocados, por supuesto. Así como dice aquí en el versículo 19, pero sabemos que cuantas cosas dice la ley, las dice a los que están en la ley, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo quede expuesto al juicio de Dios. Porque por las obras de la ley, ninguna carne, o sea, ninguna persona, será justificada delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta ahí nos ha traído el apóstol, como diciendo, todas las salidas están cerradas. No hay escapatoria posible. Tanto si eres judío como si eres gentil, no puedes justificarte por medio de la ley o simplemente por el hecho de que no has conocido la ley. En el juicio de Dios eso es una cuestión marginal, porque Dios tiene una forma de justificar, una forma de declararnos justos o rectos ante Él, y eso no es a través de la ley, que tenía otra función, y ciertamente tampoco es por la ausencia de la ley o la ausencia de conocimiento de la ley, porque en ese caso hay otras maneras en que Dios ha hecho notar su presencia. Por ejemplo, cuando el salmista dice los cielos cuentan la gloria de Dios, la creación,
Es más, el apóstol Pablo nos lo decía aquí al principio, hablando de los gentiles, como estos que, dice, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Está refiriendo a los gentiles, como diciendo, no es que los gentiles estuvieran desprovistos totalmente de alguna luz o de alguna revelación que les fuera suficiente para encontrar el camino hacia Dios. No, es que lo tenían. Sabían que había un Dios. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas que están hechas. Así como diciendo el apóstol, ya preparando el camino para su gran denuncia de gentiles y de judíos, diciendo, todos habéis tenido luz, todos habéis tenido conocimiento, y a la hora del juicio Dios puede también aplicar lo que Él os ha dado a conocer. Así que el apóstol dice, no hay privilegios. Judío y gentil van a comparecer delante de Dios en igualdad de términos. El judío dará cuenta conforme a su conocimiento y a su nivel. El gentil también dará cuenta conforme a su nivel y a su conocimiento, que en cualquier caso es suficiente para ser excluido de la presencia de Dios, cuando no se ha cumplido. Esa es la idea que el apóstol nos está trayendo en estos capítulos, que van a abrirnos el camino luego para entrar de lleno en lo que significa ser justificado por medio de la fe. Pero en principio ya nos lo ha dicho, nos lo dice claramente, que los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Eso ya lo dijo ya en el capítulo 2, y ahora que no hay justo ni aun uno. Añadiendo antes, como previo, ¿estamos en desventaja? ¿El judío está en desventaja? No. ¿El gentil está en desventaja? No. Porque a la hora del juicio, Dios tiene su forma de juzgar con justicia a ambos casos. No hay desventaja. Y por eso dice de manera absoluta, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Esto es muy fuerte, ¿no? Porque decimos, bueno, y si yo he oído de un misionero que se ha entregado y se ha ido a cuidar a leprosos, y allí lo han torturado y lo han cogido cautivo y ha pasado hambre y enfermedades y al final lo han matado. Este hombre que ha dado su vida lo ha dado por ellos y tal. ¿Cómo podemos decir aquí que no hay quien haga lo bueno? Y es porque, claro, nosotros miramos la vida externa y miramos los méritos de que todo eso tiene. Y no nos damos cuenta de que la gracia de Dios está operando y el poder de Dios está operando a través de muchas personas. Pero no para que ellas alcancen la justificación, porque ¿quién está libre de pecado? Aun habiendo hecho muchos sacrificios, habiendo dado su vida entera y teniendo el mejor testimonio que se pueda imaginar uno, aún así, ante el juicio de Dios, nadie podrá mantenerse erguido y justificarse a sí mismo. Es lo que la Escritura nos está diciendo. Y naturalmente que cada uno da cuenta de sus propios pecados,
los que son visibles y los que no son visibles, los que atentan contra la ley de Dios directamente, los que atentan contra la ley natural, que es la que Dios revela en la creación, todos están bajo ese castigo. Bien, como he dicho, si una acusación, más que una acusación, es una revelación que nos hace el apóstol Pablo tan radical, pues hay que tomarla muy en serio. Hay que tomarla muy en serio. No hay otras vías de salvación, si no es a través de la persona de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo. En definitiva, Dios ha dado una sola vía, un solo camino para que podamos ser justificados, y esto es el rendirnos realmente ante la persona de Jesucristo, confesarlo como Señor nuestro, como Salvador nuestro, y así de ese modo tener la vía abierta para comparecer delante del juicio de Dios, sin confiar si somos judíos o si somos gentiles. Y eso es importante porque, claro, lo de judío y gentil, eso ya ha quedado muy borrado para nosotros. Para nosotros esa cuestión no es un motivo de conversación. En el siglo I sí. Pero en el siglo de hoy, pues puede haber otras diferencias, también religiosas, también de carácter económico, social, o eso, los ricos y los pobres, por ejemplo. Los pobres todos se salvan, los ricos todos se condenan, que sería una forma muy rápida de hacer limpieza, ¿verdad? Pues realmente no ese es el camino tampoco. No hay ninguna clase de división entre la humanidad que pueda decir estos están más seguros o tienen más ventaja que los otros. ¿Hay alguien que tenga ventaja para la salvación? ¿El pobre tiene más ventaja? Bueno, es verdad que hay algunos textos que parecen indicar eso, que casi nunca se refiere a pobre de dinero, sino a pobre de espíritu, pero bueno, el caso es que eso tampoco es una ventaja. No es una ventaja, porque ni el carácter humano, ni los medios que uno tiene en la vida, los medios materiales, ni la realización de grandes obras, de todo eso, sirven en absoluto para la salvación. No hay justo ni a un uno. Y esto, dice, pues, el apóstol, lo hemos de recordar. Lo que dice la ley está naturalmente establecido para los que están en la ley, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo quede expuesto al juicio de Dios. Dice, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él. Nadie. Nosotros haremos las divisiones que queramos. Algunas pueden ser peligrosas, las de carácter religioso. Nos creemos que por ser protestantes o evangélicos, lo que sea, estamos mejor que otros. Pues es lo mismo que les pasaba a los judíos, que estaban convencidos de que ellos estaban mejor que los otros, porque los otros no sabían nada y encima vivían como vivían, y ya por eso el apóstol les había puesto, como recordaréis, las cosas claras, como diciendo, bueno, vosotros presumís de conocer la ley y todo eso y hacéis al revés. Enseñáis a los demás y vosotros no lo cumplís, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo hemos comentado. Pero sí que quiero subrayar esto. El peligro que ya vemos aquí en estas páginas de la pretensión que algunos pueden tener de estar en ventaja sobre otros. Y hoy ya no hablamos de judío y de gentil, hoy hablamos de otras
otras diferencias humanas, otras diferencias que pueden ser, como he dicho, económicas, pueden ser políticas, pueden ser religiosas, pueden haber raciales incluso. Pues ahí vemos, entre otras cosas, las guerras raciales que han habido, la pretendida superioridad de unos sobre otros. Todo eso es basura, porque para Dios y en Dios estamos todos ante un tribunal y todos en la misma situación, la misma línea de partida, la misma línea de salida. No hay diferencia. Y esto el apóstol nos está pues mostrando en estos capítulos. Y por eso fijaos cómo termina el capítulo 3. En esos versículos últimos, versos 29, 30, 31. Volveremos luego un momento atrás, pero estos 3 versículos son importantes. ¿Acaso Él es el Dios de los judíos solamente? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Esa pregunta podemos aplicarla al mundo de hoy, a nuestra situación de hoy. Hay mucha gente que piensa que Dios solamente es Dios de los que sea, Dios de los desfavorecidos, por acá. Otro día no, es el Dios de los evangélicos. Dios es el Dios solo de los evangélicos, como pensaban los judíos que Dios era solamente Dios de ellos. Además hay una cosa muy curiosa, que mucha gente en el tema este, sobre todo el religioso, habla de Dios o habla del Espíritu Santo como una propiedad suya. Yo tengo el Espíritu Santo. Algo así como si lo hubiera comprado, no sé, como si fuera una propiedad. Yo tengo a Dios. ¿Cómo que Dios te tiene a ti? Es Dios el propietario, es el Espíritu Santo, es el propietario. Esa forma de hablar que parece muy piadosa, como pareciendo que con eso la persona está diciendo, pues fíjate tú si soy bueno, que nada menos que tengo el Espíritu Santo. Y bueno, pues mucha gente que dice eso luego en su conducta no lo evidencia para nada. Nosotros no tenemos más que el pecado, somos pecadores. Y Dios que viene a nosotros por su Espíritu Santo, Dios nos hace propiedad suya. Perdona nuestros pecados, nos justifica, nos declara justos. Y todo eso en virtud de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo mismo. Por lo tanto, fijaos, en Romanos 3:29, ¿acaso Él es el Dios de los judíos solamente? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, ya que hay un solo Dios, el cual declarará justos a los circuncisos a base de fe y por medio de la fe a los incircuncisos. Esto es aquí en Romanos 3:30. O sea que hay un solo Dios, no hay un Dios para los judíos, otro Dios para los gentiles, un Dios para los musulmanes, otro Dios para los protestantes, otro para los católicos, otro para no sé qué, etcétera. Cada uno se ha construido un poco en su mente un Dios y se siente incluso poseedor de ese Dios. Eso es horrible, claro, porque que una hormiga le diga a un dinosaurio, quítate del camino, pues por poner un ejemplo muy pequeño, pues realmente no tiene sentido hablar de Dios de esa forma, tratar a Dios como si fuera propiedad nuestra. Estamos en las manos de Dios y compareceremos ante el juicio de Dios, gentiles, judíos, de razas diversas, de culturas diferentes, de situación económica distinta,
de conocimientos diversos, de lenguas, ya no digamos, todos absolutamente han de comparecer ante el trono de Dios, y Dios va a aplicar para todos la misma regla. Es el juicio suyo. Puesto que hay solo un Dios, el cual declarará justos a los circuncisos a base de fe. ¿Has creído en ese Dios? Verdaderamente, en el único Dios, en el Dios que se ha revelado, por un lado, en la creación, por otro lado, en las Escrituras. Y ambas fuentes de revelación Dios va a utilizarlas. Y Dios va a juzgar con justicia. Al que no ha conocido nunca la Escritura no lo va a juzgar por la Escritura. Claro, el que no sabe conocer la ley, pues no puedes aplicarle la ley por parte de Dios. Otra cosa es en este mundo. No puedes alegar que no conoces la ley porque no hay manera de comprobar eso. Es por esa razón. Pero Dios sí que sabe perfectamente cuál es nuestra situación. Entonces, ¿qué pasa? Que se reduce toda la palabra fe. La palabra fe. Ahí está ese versículo 30. Que Dios declarará justos a los circuncisos a base de fe, y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿De acuerdo? Y ahora pregunta, ¿y entonces por la fe invalidamos la ley? Ahí veis, ahí ya como el conflicto que algunos podrían poner. Y dice, no, de ninguna manera. La ley está donde está y sirve para lo que sirve. Pero, por lo tanto, nosotros estamos confirmando la ley, pero estamos confirmando la ley en el valor que tiene la ley y para lo que sirve la ley. No sirve para salvarse. Y eso lo dice al final del versículo 20. Dice, porque por las obras de la ley ninguna carne, ninguna persona será justificada delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley no es la salvación respecto del pecado. No es la salvación. Es el conocimiento del pecado. Dios nos ha dado una ley, tanto en la naturaleza como en nuestros corazones, como la ley escrita, y en esa ley está escrito lo que es la perfección de Dios, la santidad de Dios, la voluntad de Dios. Todo eso está ahí, y es necesario que tengamos en cuenta la ley porque es la que ella nos lleva a que sepamos que somos pecadores. La función de la ley no es tampoco regular una conducta tan estricta. Eso es el que pasaba los judíos en los días de Jesús, que tomaban la ley, claro, como de salvación, y entonces se rompían la cabeza de qué forma podrían cumplir la ley, cuánto cuidado tenían que tener para no quebrantar la ley, y hacían cosas ridículas como en el día de hoy continúan haciendo, el cumplimiento de la ley. Y eso no es lo que les lleva a satisfacer a Dios ni a complacer a Dios, porque solamente sirve para que seamos conscientes de que somos pecadores, de que no la cumplimos. Ese es diríamos, el definitivo propósito que la ley tiene. Por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él. Nadie, ninguna persona. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bien, queridos hermanos, ahí tenemos hasta el capítulo 3 entero. He querido comprimir y resumir la discusión que hay aquí. Es un capítulo, en cierta manera, complicado porque se ve a esos dos grupos, judíos y gentiles, luchando como para decir nosotros tenemos unas ciertas ventajas. Pues no, todo eso va a desaparecer
Y lo más bonito que viene luego va a ser el capítulo 4, cuando nos habla de un gran ejemplo, para que entendamos mejor cómo es el camino de justificación ante Dios. Y es la vida de Abraham, que al final resultará que nosotros también somos hijos de Abraham, los gentiles, que nosotros resulta que también para Dios es como si estuviéramos circuncidados. Y todo esto es lo que nos hace ver que el Evangelio es una cosa excepcional. No hay ninguna otra religión, ni forma de pensamiento, ni nada que pueda aventajarlo, ni parecerse, ni dar al ser humano tranquilidad. Lo último que leí ayer en un periódico, pues es una de estas pobres cantantes famosas, y digo pobres, ¿verdad?, porque al fin y al cabo son tan vacías de todo, y no recuerdo ya ni el nombre, es igual, la cual ahí en grandes letras: estoy convencida de que el ser humano tiende hacia el bien y al final el bien reinará en la tierra. El bien por el ser humano, no por Dios, ni por Jesucristo, ni por el reino de Dios, ni nada de eso. Estoy convencida de que al final el bien reinará en la tierra. Bueno, pues esa es la declaración. Imaginaos, una persona que no solamente que no conocerá ni la Biblia ni nada, porque seguramente canta muy bien y la fama le ha hecho saltar un poquito más arriba y ahora se siente teóloga y se siente por lo que sea. Y vaticina que al final el bien se establecerá en la tierra. Pero no está hablando del reino de Dios, ni nada de eso. Nosotros lo vamos a establecer. Mientras tanto, medio mundo sigue peleando contra el otro medio mundo. Y miles de personas son ejecutadas y son masacradas aquí y allí y por todas partes. Pero bueno, es igual. Esa persona que es muy feliz y le va todo muy bien, piensa que al final el bien quedará reinando en este mundo. Pues haga el Señor que pronto sus ojos se abran para que comprenda que eso no es posible. Que el Señor os bendiga.